Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Eduardo Pedrosa Macías, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 20011-259, cursando el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre del reto es Reto 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Hoy con fecha 17 de octubre de 2025. En este reto se nos pide analizar dos casos y considerar si existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. En el caso 1, se nos cuestiona si se considera que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. La respuesta es sí, ya que el Estado violó varios derechos de Ana y son los siguientes. Violación de libertad de expresión establecida en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa y que toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, informaciones e ideas a través de cualquier medio y no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, y en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento de delito. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de excepción. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. También se observó la detención ilegal y maltrato. Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que se esté cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público, cosa que no hicieron con Ana. Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su último párrafo establece que todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. También se observó violación en su derecho al acceso a la justicia, establecido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 17, segundo párrafo, establece: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Y el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial
para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. En el caso 2, nos cuestiona si se considera que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. La respuesta es sí, ya que el Estado violó varios derechos de Andrés y son los siguientes. Violación del derecho a la libertad personal y violación del principio de legalidad, esto establecido en los artículos 11, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 9 y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que quedan prohibidas las multas excesivas, la confiscación de bienes y cualquier otra pena insituada y trascendentales, y toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Violación al derecho de la dignidad humana y la privación de Andrés, establecido en el artículo 1 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de manera favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su opinión en los términos que fije la ley, los cuales establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad, seguridad nacional,
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. El artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derecho y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Violación del derecho a la protección judicial, establecida en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho, en condición de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. En conclusión, los derechos humanos son inherentes a todas las personas y están protegidos por la Constitución mexicana y derivados tratados internacionales. Sin embargo, en muchas ocasiones estos derechos son vulnerados por actos de discriminación, abusos de autoridad, violencia o impunidad. Y algo que toda persona debe saber y debe tener en cuenta es que si el Estado mexicano no garantiza una solución efectiva, las víctimas pueden recurrir a organismos internacionales como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su tiempo.